Hola, bienvenido nuevamente al Canal 2, el canal de nuestra gente. Invité a Víctor Manuel Ramírez, ¿verdad? Correcto. Nutricionista, pero que nos va a hablar del efecto que surge precisamente del tema de la nutrición a otros mucho más profundos, como los elementos que ayudan a solucionar problemas de salud, el poder de la mente, la actitud que nosotros tomamos ante ciertos obstáculos, el pesimismo, el ánimo, en fin. Víctor Manuel, ¿qué hizo que usted, a través de la nutrición, enfocara otros temas mucho más profundos? Bueno, hola Demetrio, muy buenas tardes. Muy agradecido de estar aquí contigo y de compartir con toda la audiencia. Bueno, la nutrición es un eje fundamental dentro de la salud del ser humano, pero no es un eje que está aislado. O sea, si queremos restaurar la salud de una persona, claramente es un pilar muy importante, pero la salud es un compendio de muchos factores que alteran ya sea nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, y en toda esa dinámica que uno no la puede dejar de lado y olvidar si digamos, tiene un abordaje con un paciente, está la clave para llevar a una persona a restaurar su salud. Bueno, pero ¿en qué momento usted entendió eso? ¿Estudió nutricionismo? Pero ¿qué lo hizo pensar un poquito más allá? Bueno, como muchas de las personas que llegamos a este campo, y es algo que he ido entendiendo con el tiempo, me sucedió lo que les ha pasado a muchos, y es que su salud en algún momento se vio comprometida fuertemente. No se hallaron las respuestas correctas. O sea que usted tiene motivos para decir, viví a plenitud lo que voy a expresar. Total. Hace más de 15 años, 13 años más o menos, caí víctima de una descompensación gastrointestinal muy fuerte, con la cual estuve batallando por casi 3 años, llegar al punto de casi de la muerte, y por toda esa descompensación también la mente se altera muchísimo. Fue algo muy fuerte y visité muchas especialidades médicas, y desafortunadamente algo que pasa hoy por la misma dinámica que tiene el sistema de salud es que no tienen el tiempo para indagar, para escarbar qué pasa en la vida de una persona y qué pudo haber sucedido conmigo. Visité más de 30 médicos de diferentes especialidades y nunca nadie supo realmente. Bueno, pero hoy dicen que es una enfermedad huérfana cuando no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Claro, yo después, cuando yo ya entro en todo este proceso y empiezo a devolver la historia, me doy cuenta que fue una mala utilización de antibióticos que llevó a que se descompensara desde el estómago hasta el intestino delgado, intestino grueso, toda la parte gastrointestinal. Bueno, equivocación de los médicos. Claro. En ese caso uno dice equivocación científica. Exacto. Sin embargo, usted durante 3 años nunca perdió la fe. No, gracias a Dios. Prueba de ello es que fue visitando uno y otro y otro. Exacto. ¿No se desesperó nunca? Sí. Llegué tanto que hubo un escenario en el que pasé 5 noches sin dormir porque los dolores eran 24/7. Entonces, el estado de estrés fue muy alto. Perdí demasiado peso, quedé pesando casi 50 kilos, estaba muy descompensado. Realmente, y tengo que decirlo y tengo que dar los créditos a quien corresponde, y realmente fue Dios. O sea, literalmente fue Dios, porque una persona oró por mí y después de 3 años, en ese instante la enfermedad paró. No hubo intervención humana, médicos, nada. Hasta ahí llegó la enfermedad y ahí arrancó mi proceso de recuperación. Ya regresamos con Arabescos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Estamos con Arabescos. ¿Cómo
¿cómo supo usted que fue eso, la oración, Claro. y no la ciencia médica? Perfecto, te acaba de decir, mis dolores eran 24/7. Yo sentía dolor todo el tiempo. Hasta ahí llegó el dolor y ahí arrancó mi recuperación. Nunca más volví a sentir el dolor. Pero no volvió donde los médicos. No, ya no tuve necesidad. O sea que una persona se le acercó a usted y le dijo, voy a orar por usted. A los 3 años fue a decirle cómo se siente. Me dijo Dios le había mostrado a esa persona absolutamente todo lo que yo tenía. Y era una persona que no me conocía. Oró por mí y el dolor se cortó instantáneamente. ¿Ese es el consejo que usted le daría hoy en día a los que pueden vivir un trance parecido? Total, o sea, el Dios que me sanó a mí, ese Dios está vivo, o sea, está más vivo que nosotros y tiene, así como sanó hace 2000 años y ganó esa salud por nosotros en una cruz, hoy lo hace. Bueno, pero entonces, si esa es la solución, ¿por qué no hacemos la fácil en vez de visitar tantos médicos? ¿Por qué no nos entregamos a Dios y nos ahorramos de estar casi Total, que... o sea, la persona que quiera buscar a Dios y que confese acerca a Él, está escrito que según tu fe será hecho. Y si la persona tiene fe, la sanidad la puede recibir. Ahora, podríamos decir lo mismo de la comida. Dios da la comida, pero si tú no buscas tu comida natural, pues mágicamente no te va a llegar. Entonces son dos cosas. Bueno, yo no salto al tema de la nutrición todavía, Ujú. pero sí, como me sorprende esa respuesta, usted visitó cuanto médico pudo y con ellos no pasó nada. Se le aparece un amigo o una persona que ustedes conocían y le dijo, voy a orar, y en efecto, usted atribuye a la oración el milagro suyo. Allí es donde usted deja un interrogante inmenso. Entonces, ¿fue la oración o fue alguien que le iluminó a usted para decir, hombre, yo creo que lo mejor es el equilibrio entre la nutrición y la fe? No, el tema de la nutrición llegó después, porque como la enfermedad había sido gastrointestinal, yo había estado empezando a investigar mucho de todo eso. Y claramente lo que ponemos en nuestra boca pues tiene una incidencia directa en ese sistema. Entonces ahí, después de eso es que arranca mi búsqueda, ya para el tema de la nutrición. Antes de eso no existía. Bueno, entonces, ¿qué lo llevó ahora para tocar el tema de la nutrición? Estamos hablando de la mente. Si la mente, el poder que tiene es el más grande, el poder de la mente nos puede curar, el poder de la mente nos puede enfermar, el poder de la mente puede incluso obligarnos a tomar acciones que nosotros en sano juicio o tranquilos no haríamos nunca. De acuerdo. ¿Ese poder de la mente le llegó a usted por el accidente ocurrido o simplemente creyó usted en un ser superior? ¿Lo hablas específicamente del momento en que fui sano? No lo atribuiría tanto al poder de la mente, ¿ya? Porque realmente yo estaba orando y esperando que Dios hiciera algo. Bueno, pero Ajá. sí, mentalmente estaba, digamos, dependiendo de la decisión del ser superior Así es. y le llegó. Y llegó. Entonces recomiende, aquí tiene las cámaras, personas que están padeciendo y viviendo una especie de episodio tenebroso de visita de médica en visita médica, dinero que se va, la mente que se va deteriorando también de a poquito, la Se va confianza en uno desgastando. mismo, en fin, tantas cosas por las que uno pasa. ¿Qué recomendación recibiríamos de Víctor Manuel? Bueno, hay un punto hasta donde el ser humano llega, hasta donde la ciencia llega, hasta donde la tecnología llega. Y lo que en algún punto es imposible para el hombre es posible para Dios. Mi recomendación antes de empezar ya a hablar el tema de la nutrición y digamos en este capítulo es que no podemos perder la fe en que Dios puede hacer algo por una persona indiferente de la situación de salud que se encuentra. Cualquier Dios, ¿no? No, yo estoy hablando de un solo Dios. ¿Cuál es? El Dios que está definido en Pero bueno, en la palabra. Cada uno tiene su Dios. Eso ya es... Cada eso cultura ya tiene, sí. unos en Mahoma, otros en Buda, otros... En fin, dejémoslo allí, Sí. para no enredarnos en materias de fe, en materias de credibilidad, o más de credibilidad, de creencia en Dios. Ujú. Hablemos de los alimentos. Perfecto. ¿Qué son los alimentos? Y ahorita se habla mucho del tema del metabolismo. El metabolismo es algo que sucede en nuestras células, en un organelo que se llama la mitocondria. La mitocondria es la batería de la célula.
y en su capacidad de ese organelo, que en una persona, en una célula pueden haber 400, 800 mitocondrias, entre más mitocondrias haya y en mejor estado estén, la salud de la persona está mejor. Cuando van pasando los años y por el efecto del envejecimiento, de los malos hábitos, esas mitocondrias se van muriendo o se van deteriorando, la energía de la persona baja. Pues aprovechemos su presencia acá, ya que tocó el tema de la mitocondria y el deterioro paulatino que va teniendo el ser humano en la medida en que avanzan los años. ¿Cómo se pueden ir no solucionando, pero sí atenuando, combatiendo? Hay unos procesos que podemos hacer para restaurar la mitocondria. Y prolongar la vida, pero la vida digna. Sí, claro, la calidad de... Hay algo que se llaman las zonas azules. Zonas azules. Zonas azules, son 5 zonas en el mundo, 2 quedan en Italia, una queda en Costa Rica, otra es Okinawa en el Japón y otra es en California, en los Estados Unidos. ¿Qué son? Zonas azules son lugares del mundo donde la gente es longeva, pasan los 90 años con una calidad de vida muy alta. ¿Y eso se debe a? Bueno, primero, la alimentación tiene mucho que ver, cómo se alimentan. Porque son países totalmente antagónicos en alimentos. Sí, de acuerdo. Hablar de Japón y de Costa Rica, pues... De acuerdo. Pero hay algo muy importante y es que estas personas no dejan de ser personas activas, ¿ya? A los 90 años son gente que todavía tiene un propósito en la vida y son personas que se relacionan muy bien con los demás, que hoy en día eso se está perdiendo muchísimo. El tener el encuentro con las personas, el hablar cara a cara, o sea, hoy alguien cumple años y es un texto por un WhatsApp, ni siquiera una llamada, ni siquiera una visita. Todo eso se ha perdido. Hay un estudio que hizo Harvard sobre la felicidad, tal vez uno de los estudios más importantes y más largos. Se hizo creo que por un lapso de unos 30, 40 años con un grupo de personas y determinaron que lo que está detrás de la felicidad de las personas es la capacidad que tienen de mantener buenas relaciones sociales. Entonces, estas personas en las zonas azules tienen eso también. Y se ha encontrado algo que hoy, digamos, para la medicina tradicional es bastante contradictorio, y es que son personas que tienen unos colesteroles muy altos. El colesterol es una de las moléculas más importantes dentro del cuerpo. Sin el colesterol el cuerpo no puede hacer nada. Bueno, pero hay colesterol bueno y colesterol malo. Eso es una etiqueta que le colocaron, pero realmente no es así. ¿El colesterol es uno solo? Lo que pasa es que le llaman bueno al HDL porque mueve el colesterol de adentro hacia afuera y llaman malo al LDL porque lo lleva hacia los órganos. Pero realmente ambos son buenos, sino que el problema es el desbalance que hay en el cuerpo. Entonces la grasa... La grasa es fundamental para la salud de las personas. El ser humano siempre comió grasa y proteína y siempre estuvo sano. El colesterol no es un problema, los triglicéridos sí son un problema. Y los triglicéridos son los que vienen a causa de la inversión que hay en la pirámide alimenticia, que se hizo años atrás, cuando antes el ser humano comía mucha proteína y mucha grasa, se cambió y ahora la base de la alimentación son los carbohidratos. Todo ese grupo de nutrientes que se llaman carbohidratos tienen glucosa. Y la glucosa en exceso, porque la consumimos en exceso, es azúcar, el cuerpo la convierte, así como cuando uno coge un archivo en el computador y lo pasa a PDF, lo exporta en un tipo de archivo diferente del hígado, lo que hace es convertir toda esa glucosa que comemos en exceso, porque no la metabolizamos, la vuelve grasa. Esa grasa se acumula y esa sí es un problema. Pero la grasa saludable que entra por nuestra nutrición es el mejor insumo que nosotros le podemos dar al cuerpo. Yo eso se lo he entendido a usted, pero ¿por qué la prevención o el castigo o la etiqueta que le colocan, exceso en azúcares, exceso en nitratos, exceso en endulzantes, exceso? A ver, ¿es el exceso lo que perjudica la salud o es la mala alimentación porque no sabemos cómo alimentarnos para estar en un buen estado? Son las dos cosas. Primero, el cuerpo humano no está diseñado para comer ultraprocesados. Los ultraprocesados, todo lo que viene en un paquete que ya pasó por unos procesos de aditivos, de conservantes, de colorantes, esas moléculas el cuerpo... O sea, la leche que tomamos... Ya es un ultraprocesado. Cuando el ser humano... O sea, hay que ir a ordeñar la vaca y tomar la leche ahí. Ahí, o sea, cuando la vaca se alimenta de pasto natural, esa leche tiene un balance perfecto. Pero cuando la leche pasa ya por un proceso de homogenización, de pasteurización, ya se convierte en un químico
que es muy inflamatorio en el cuerpo. Eso ya no tiene los nutrientes ni tiene el diseño que tiene la leche originalmente. Pero para conservar los alimentos requerimos de ciertos productos justamente que son para conservarlos. Claro. Y de algunas herramientas, conservarlas a tales temperaturas, etcétera, Exacto. etcétera. Eso es lo que ha venido por la industrialización de la alimentación. Y ahí es donde ha habido el problema. Entonces, Hace 300, 400, 500, siga retrocediendo en el tiempo, no habían ultraprocesados. La gente tenía que consumir alimentos que venían directamente de la naturaleza, consumirlos ricos en nutrientes sin haber pasado por un proceso. No existía en ese momento la enfermedad cardiovascular, no había cáncer, no había diabetes, no había nada, porque la gente accedía a la nutrición como era el diseño original. Eso se cambia y hoy, digamos, es muy normal tener alimentos procesados. Es muy normal que usted se coma un producto que tiene un color rojo, brillante o verde fosforescente. Ese color no es un color natural, es un color químico. Y esas moléculas cuando entran al cuerpo, el cuerpo no las reconoce. A ver, Víctor Manuel, yo lo voy a aprovechar a usted, ya que estamos en un programa de televisión. Claro. Indíquenos qué es lo que debemos comer. Yo me iría por los alimentos que tienen densidad nutricional y voy a decir cuáles son. El alimento que usted consigue fresco cuando usted va a mercar. La carne que le vende a usted el señor que viene del matadero, esa carne está fresca, está llena de nutrientes, no ha estado empaquetada. ¿Cómo se distingue la carne fresca de la carne que la acaban de sacar de un congelador? Cuando ya tiene un paquete, cuando tiene una tabla nutricional, cuando tiene más de un ingrediente, ya está procesada. Ya no es natural. Claro, ya está procesada. Si tú ves en los ingredientes y lees, y entonces es una carne, pero arranca diciendo que tiene maltodextrina o que tiene glutamato monosódico, que son conservantes y que son azúcares, pues ya no es carne, ya es carne con otras cosas y ahí ya cambió la composición molecular. Entonces cuando ya esos moléculas... O sea, hay que ir a la galería a comprarla. Al supermercado, la verdura que compras fresca, la carne que compras fresca, la fruta que compras fresca sin una empaquetadura. Pero ya cuando hay un empaque, hay una tabla nutricional en los ingredientes, ya es un ultraprocesado. Entonces no hay que comer confitura, no hay que comer nada envasado. Eso no debería ser la base de nuestra alimentación. Huir a eso ya hoy es muy difícil. Es como decir, ay no, yo no voy a usar el celular. O sea, eso ya hace parte de nuestra cultura. Pero el 80, el 90% de nuestra alimentación debería ser alimentos ricos en nutrientes, alimentos frescos de un solo ingrediente. ¿Ya? Esa debería ser la base. Que socialmente, que eventualmente tengas uno de estos, pues el cuerpo va a poder cómo tratarlo. Pero cuando lo que comes, el 80% es ultraprocesado, tu cuerpo va a estar inflamado, sí o sí. Bueno, pero entonces la recomendación, siendo ya directa, coman todo lo natural que puedan. Lo más natural que se pueda. Productos naturales. Por supuesto. El trago, el licor. Mira, para el cuerpo, te voy a poner un ejemplo con el trago y con unos frijoles. ¿Listo? Cuando nosotros vemos alimentos o vemos productos, nosotros los codificamos desde nuestro conocimiento. ¿Ya? Entonces, para nosotros, pues unos frijoles son unos granos de color marrón que tienen un olor, unas características, unas cualidades organolépticas específicas que ya las tienes codificadas. Lo mismo un whisky, una cerveza, un vino. ¿Listo? Cuando eso entra en mi boca, eso no es eso. Eso es frijoles y son vino, whisky, cerveza, ahí afuera. Cuando algo entra en mi boca, es información. ¿Ya? Son moléculas que mi cuerpo inmediatamente, desde que toca mi lengua, las empieza a leer y empieza a mandar una cantidad de información para decir, mire, entró este tipo de molécula, entró esta otra, entró esta que no sé qué es lo que pasa con los ultraprocesados, y el cuerpo empieza a desencadenar unos procesos hormonales. ¿Ya? Todo lo que entre en mi boca, así sea ese vaso de agua, va a desencadenar un proceso hormonal, una respuesta hormonal para esa información. Entonces, cuando entra un trago, mi cuerpo detecta una sustancia, un acetaldehído se llama. Para él, ese acetaldehído está catalogado como un tóxico. Indiferente si es de un vino de hace 200 años, de un whisky, de lo que sea, él va a identificar esa molécula y la va a catalogar como un tóxico. ¿Qué tiene que hacer mi hígado ante esa molécula? Va a parar todas las otras rutas metabólicas que tiene y se va a enfocar en este proceso, ¿ya? Y va a estar más o menos, se calcula entre 48 y 72 horas tratando de modificar esa molécula para poderla sacar del cuerpo. Y ahí hay un problema, porque todo lo demás queda en stand-by, queda parado. Entonces, en una persona que no está diagnosticada,
una persona sana, se ha estimado que más o menos diariamente se producen entre 200 y 300 células cancerígenas. En alguien no diagnosticado. ¿Se producen? Sí, el cuerpo O sea, todos, mutan, cambian y se vuelven cancerígenos. todos tenemos cáncer. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 3 trillones de células, 200, 300 es muy poca. Pero ¿qué hace nuestro cuerpo? El sistema inmune, en equipo con el hígado, es una cantidad de procesos bien complejos, detecta y dice, esta célula que está acá es una célula mala. La etiqueta y manda un grupo de agentes a que la neutralice. Pero si mi hígado está acá ocupado, enfocado en sacar este tóxico del cuerpo, este proceso queda quieto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en algún momento haya un desbalance, ¿ya? Y gane ese crecimiento de células que están fuera de orden y ya el cuerpo no las pueda bloquear. Pero a ver si le logro entender. Entonces todos llevamos el cáncer casi que por naturaleza. Claro, es que el cáncer tiene O unos sea, estamos componentes. enfermos. No es que estemos enfermos. Bueno, cancerosos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo Que todo al el cáncer tiempo... le hemos dado un término letal, pero bueno, está bien. Sí, es que el cuerpo todo el tiempo está balanceando eso. Todo el tiempo. En un segundo el cuerpo resuelve más de 1 millón de fallos. En un segundo. El cuerpo está todo el tiempo reparando. Entonces, en la capacidad que tengamos de ser más reparadores que lo que dañamos está nuestra salud, ¿ya? Si yo logro tener buenos procesos de detox o de desintoxicación, de redox, que es reducir la oxidación del cuerpo, pues mi cuerpo logra estar sano. Pero si la balanza empieza a cambiar y yo ya no logro reparar a la velocidad que estoy dañando, entonces ahí es donde viene el problema. Yo le voy a pedir a Fernando, que está allá adentro, que cuando hable Víctor Manuel, la imagen se la lleve él, porque es el que nos está dando la explicación. Y yo hago el papel de televidente, estoy viendo a Víctor Manuel cómo nos explica y sobre todo que está diciendo cosas contundentes. Algo que aprendí hoy, lo dice usted, todos tenemos una enfermedad de la que no nos enteramos y habla usted del cáncer. ¿De qué otras enfermedades nosotros vamos sumando hasta el punto de que no nos damos cuenta de que hay y pueden producir infecciones, problemas y sobre todo esos que traen consecuencias serias en donde uno dice dejamos correr pudiendo evitar? Ok, perfecto. Hay un término que se llama inflamación crónica de bajo grado. Eso es como la olla que usted pone a cocinar en bajo y la deja usted allí en bajito, con una llama muy suave. ¿A qué me refiero con la inflamación crónica de bajo grado? Es lo que nosotros vamos construyendo de años. Un Alzheimer, por ejemplo, el Alzheimer es un daño digestivo, arranca con un daño digestivo de 20, 30 años atrás. Y es un daño irreversible. Sí, es muy complejo. ¿Por qué? Porque, ¿qué empieza a pasar en el cuerpo? El excesivo consumo de carbohidratos, especialmente los refinados, los ultraprocesados, empiezan a generar un proceso dentro de nuestro cuerpo. Primero sáqueme una duda, Víctor Manuel, perdona Haga. que lo corte. Cuando usted dice el excesivo consumo, ¿cómo medimos nosotros esa línea demarcatoria entre lo excesivo y lo necesario? Súper, excelente. Vamos a la composición del cuerpo. Nuestro cuerpo, 97% es proteína y grasa. Solo el 3% es glucosa. O sea, corriendo por toda nuestra sangre, la cantidad de azúcar que debería haber es la que cabe en una cucharadita azucarera. Ya, entonces partamos de esa base. Si mi desayuno es arepa, Café con leche. café con leche, un queso blanco, digamos 1 huevos. Entonces, el maíz es un carbohidrato y es de los carbohidratos con un índice glicémico más alto. Índice glicémico es la capacidad de subirme el azúcar en sangre. Entonces, el maíz tiene un índice glicémico que está entre 80 y 100. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me como una arepa, así sea de un maíz natural, de la finca, lo que sea, si mi glicemia, por decir algo, me la medí cuando me desperté, estaba en 85. Yo solo me como la arepa, tranquilamente puede subir a 160 o a 180, que es donde está un diabético. Pero no entró la arepa sola, entró el queso. Cuando el queso está blanco, es decir, blando, fresco, como un cuajada, como un queso campesino, es azúcar. Le sumo el azúcar que tiene
el café con la leche. La leche tiene 2 azúcares. ¿Listo? Y toda esa combinación, si en ese plato que estamos describiendo, el 90% es carbohidrato, es azúcar. Y solo hay una pequeña porción que es proteína y grasa, que es el huevo. ¿Ya? Entonces, por un lado nos dijeron que el huevo era malísimo y que si usted comía huevo se le subía el colesterol. Eso es falso. Falso también. Eso es falso, eso es pura manipulación de la industria. Entonces, por el otro lado, descompensamos. Entonces, si yo soy 97% grasa y proteína y mi plato se convirtió 10% proteína y grasa y 90% azúcar, ya ves el desbalance. Luego me voy, entonces, como tuve toda esta comida tan cargada de carbohidratos, mi cuerpo va a hacer un proceso para poder intentar meter toda esa azúcar en la célula. Hace un pico muy alto de insulina porque a mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de insulina. Yo hago un pico así y después caigo. Por decir algo, me desayuné este desayuno que estamos hablando a las 8 de la mañana. Más o menos a las 9:30 de la mañana yo estoy haciendo una caída. Y ahí es donde digo, ay, un pan de bonito, una galletica, ya la media mañana. Lo que llaman el algo. El alguito, exacto. Luego llega el almuerzo y ya otra vez a la hora del almuerzo otra vez tenemos hambre. ¿Y qué pasa en el almuerzo? Arroz, yuca, papa, sopa, jugo. Ahí sí hay carbohidratos. Otra vez 80-90% de carbohidratos. Luego llega la media tarde, la galletica otra vez, la media tarde. Luego llega la cena, repitamos algo del almuerzo o la arepita del desayuno. ¿Qué pasó? Yo estuve hormonalmente así todo el día, en estos picos de insulina. Esos picos de insulina, 5, 10, 15, 20 años, generan el proceso que te iba a mencionar ahora, que se llama glicación. Glicación es como cuando usted oxida algo, ¿ya? Es el óxido que produce esa glucosa en todo el cuerpo. Empieza a glicar las articulaciones, entonces me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, el médico dice fibromialgia, ¿ya? Empieza a modificar la composición de los huesos. Ay, usted tiene osteoporosis. ¿Qué pasa en el cerebro? El Alzheimer se conoce como diabetes tipo 3 o la diabetes del cerebro. Estos picos que acabo de mencionar en el cerebro empiezan a caramelizar, como cuando usted calienta el azúcar y se vuelve un caramelo, empieza a caramelizar unas proteínas y se forma una placa en el cerebro y empieza a dañar el cerebro, ¿ya? Entonces, ese Alzheimer... Que la circulación ahí se perjudica también. Todo se ve comprometido. No hay una sola parte del cuerpo que no se vea comprometido. Y eso también compromete lo que hablamos ahora, tu mente, ¿ya? Porque te vas a sentir cansado, agotado, con niebla mental, probablemente no vas a poder dormir, vas a sentir inflamación y es imposible que usted esté inflamado y usted esté feliz, ¿ya? Eso no puede pasar porque esa inflamación tiene una comunicación directa con nuestro cerebro. Si el cuerpo está inflamado, el cerebro está inflamado. Ya regresamos con Arabescos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Estamos con Arabescos. Háganos una especie de dieta para vivir de una manera más sana y agradable. Bueno, yo no soy... No importa, no sí. nos diga, pero ayúdenos con eso, Ok, oriéntenos. Listo. Sí, lo que voy a decir es que las dietas por lo general le fallan a uno. Lo que uno tiene que entender es cuál es la dinámica del cuerpo. ¿Qué es lo mejor que debemos tomar nosotros como alimentos para sentirnos bien? De acuerdo a la edad, de acuerdo a las actividades que uno desarrolla, de acuerdo al clima, en fin, de acuerdo incluso a la religión. Hay muchas cosas que de verdad usted debería tener en cuenta para decir, no hay un dictado único, no. Para cierto tipo de personas, dependiendo de, les recomiendo tal o cual cosa. Sí, una cosa son los requerimientos nutricionales que tiene un niño, un joven, un adulto y un anciano. Total. Pero si yo lo puedo llevar a términos generales, lo que debemos tener en cuenta, digamos que lo tocamos un poco ahora, es que debemos tener un muy buen balance de lo que es proteína y grasa animal como un componente importante de nuestra alimentación. Y usted nos aclara, la grasa es necesaria
Y Total. punto, y el colesterol alto, y el bueno y malo no existe, es colesterol. Sí, el colesterol. Para que entendamos un poco ese tema, y cierro con el tema de la alimentación. Grasa, proteína y el carbohidrato debe ser algo que debe ser también de origen natural, pero en una proporción menor, ¿ya? No debe ser la base de nuestra alimentación. Si yo logro tener balanceado esto, mi cuerpo lo logra manejar, pero el cuerpo no puede manejar excesos de carbohidrato. ¿Qué hace con todos los excesos de carbohidrato? Los vuelve grasa. Cuando usted ve que una persona tiene acumulación de grasa, lo que está marcando es que esa persona tiene un exceso de carbohidrato en su dieta. Cuando una persona balancea bien la proteína y la grasa, el cuerpo empieza a usar la energía de la grasa como fuente de energía y la persona empieza a perder los niveles de grasa y a acomodar su composición corporal, ¿ya? Entonces, hablando del tema del colesterol, el colesterol, para que lo entiendan, es como el reparador del cuerpo, ¿ya? Donde hay un problema llega el colesterol. Entonces, decir que el colesterol es malo es como decir que la culpa de los accidentes son las ambulancias. No, la ambulancia llega a solucionar un problema. Entonces, encuentran las arterias llenas de colesterol y dices que el colesterol es malo porque tapa la arteria. No, agrediste tu arteria con azúcar en exceso y el cuerpo está taponando. ¿Cómo se elimina en ese momento? ¿Cómo se diluye, digamos, esa grasa? Esa grasa, bueno, revirtiendo los procesos de inflamación, que la persona salga de la inflamación, el cuerpo puede empezar otra vez a sacar el colesterol. El omega 3, por ejemplo, es un aceite que te ayuda a licuar y a sacar esa placa que se genera allí. El ejercicio, la exposición adecuada al sol. Al ser humano lo desconectaron del sol y el sol es una fuente de desinflamación. Pero hoy en día el sol es cáncer. Y el sol, si el sol fuera cáncer, la humanidad no existía. Bueno, pero a eso hay que saberlo dar manejo también. Claro, como Porque todo en exceso. El sol puede golpear y perjudicar a alguien en la medida en que usted se exceda. Total. Hay gente que tiene un tipo de piel sensible y que no puede ser manejado con los rayos solares. Pero hay que entender que la intención, o si se quiere, el mejor consejo es equilibrar las cargas. Ante eso le pregunto a usted, ¿cómo equilibramos las cargas para tener un buen manejo en la salud? Es lo que estaba hablando. O sea, primero, lo que pongo en mi boca. Resumido. Sí. Que lo que yo ponga en mi boca en su mayoría sea alimento natural con densidad nutricional que no sea procesado. No, nada de procesado. Nada de procesado. La calidad y la cantidad del agua que se toma. Si no tomamos la función del agua dentro del cuerpo es llevar energía. ¿Puede ser agua o cualquier líquido, jugos o algo? Estoy hablando del agua como tal. No es la que viene de un jugo, no es la que viene de una bebida. ¿O la que uno exprime y lo obtiene en la casa? No. No. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es el agua primero, que sea un agua que tenga haya tenido un proceso de filtración, porque el agua que viene de la llave está llena de químicos y esos químicos destruyen. Oiga, Víctor Manuel, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Estamos por todos lados asediados de enemigos. Por todos lados, y no hemos abordado el tema de la radiación electromagnética que el ser humano antes no la tenía. El ser humano antes no estaba sujeto a eso y nuestro cuerpo es electromagnético. Antenas por todos lados, miramos antenas 5G. Esas antenas 5G. Entonces, todo este progreso que llamamos nosotros nos está conduciendo de una manera vertiginosa hacia destruirnos. Está cerrando la brecha. Y no solo por un lado, toda la tecnología que digamos en un sentido es buena, pero que en otro sentido genera daño al ser humano, sino que también por otro lado hay digamos como una agenda para cerrar el acceso que la gente tiene a las fuentes correctas de salud. Concluyamos, porque hay que sacarle partido a usted. Productos naturales, sí. Nada de procesados. Productos vegetales frescos, frutales frescos, productos frescos. La frescura se puede distinguir como. Claro, cuando tú ves, por ejemplo. Al tacto, viéndolo, Sí, probándolo. o sea, ahí entran todos los sentidos. Cuando usted, por ejemplo, ve un tomate que está súper rojo, o sea, un tomate que está partido y está súper rojo, ya está oxidado. Cuando el tomate está fresco, usted lo parte y el tomate es clarito, es como un rosadito, o sea, claro. Un tomate maduro ya está oxidado. Ya se está oxidando, claro, tiene ya pardosidad, como cuando usted coge y corta la manzana y a los 10 minutos la ve que está ya café. Un tomate muy rojo quiere decir que ya está oxidado. Cuando usted parte el tomate y él está fresco, usted lo ve, él es clarito y él está tenso, él está templadito.
hágame un favor, concluya diciendo lo más importante para seguir la orientación suya. ¿Qué le decimos a los televidentes? Listo, entonces hablamos del tema de la alimentación, agua de calidad, agua que tenga minerales, el agua se debe mineralizar porque el agua sin minerales. El agua con gas. El agua con gas es, digamos, de no excederse más de 250 a 300 centímetros cúbicos diarios, porque ella genera unas presiones Que dentro del equivalen a intestino. un vaso. Sí, como el vaso de visita, ¿ya? Para que lo tengan como claro qué es esa cantidad. Que tenga minerales, usted le puede echar, por ejemplo, al agua le puede poner un poquito de sal marina, ya mineraliza el agua y ya el agua va a tener la capacidad de llevar energía por el O cuerpo. sea, el agua salada del mar se puede beber. Hay una práctica que es, en una porción de agua filtrada, tú echas una pequeña cantidad de agua de mar. El agua de mar tiene la misma composición del plasma sanguíneo. Cuando usted llega, es que es sencillo, cuando usted llega de urgencias a una clínica, ¿qué es lo primero que usted le inyecta? Suero. Agua con sal. Cuando usted suda, usted no suda grasa, usted suda sal. Cuando usted llora, usted suda sal, porque nosotros somos sal. Y al ser humano lo alejaron de la sal. Le dijeron, la sal es mala y la sal sube la presión. No, lo que daña la presión es el azúcar, no la sal. Cuando ya tienes un problema por el azúcar, ya la sal viene a ser un problema. Pero la sal es necesaria para el cuerpo. Sin sal la célula no puede mover energía, por ejemplo. Total. El tema de la sal, el tema de la exposición adecuada al sol. Ahorita que tú lo hablabas clarísimo, todo tiene una dosis letal. Si en 10 minutos yo me tomo 6 litros de agua, muero. La dosis letal del agua es esa. El sol también tiene dosis letal. Si yo me expongo y mi piel no tiene tolerancia, no tiene callo solar, pues el sol me va a quemar. Pero piensa en la persona que trabaja en un semáforo, que limpia los vidrios. ¿Ese señor se gasta 80,000 pesos mensuales en bloqueador? ¿No? ¿Cierto que no? ¿Y por qué no se quema? Entonces hay que acostumbrar el cuerpo. Claro, como el ser humano siempre lo hizo, el ser humano siempre trabajó bajo el sol cuando no existía la electricidad, no tenía luz, tenía que trabajar cuando había sol, no existían los bloqueadores, no se quemaban y no les daba cáncer de piel. El cáncer de piel da por estar en interiores. Las personas que reciben una adecuada exposición al sol, su piel está sana, su metabolismo está sano, porque es un diseño Pero natural. los dermatólogos están felices. ¿Ah? No es sino que usted se exponga al sol y verá que Claro, es paciente para ellos. Claro, es que hay toda una industria. Si tú estás inflamado, el sol actúa como si tú te echaras limón en una cortada, te arde. Pero si tu mano no tiene una cortada y tú te echas limón, no pasa nada. Si tú no estás inflamado y te expones al sol, el sol no es un problema. Pero si estás inflamado, muy rápidamente tu cuerpo va a manifestar esa Entonces inflamación. concluyamos. Productos Nutrición, naturales. agua, sol, ejercicio y principalmente de pesas. Levantar pesas, porque es el único ejercicio que produce masa muscular. Si yo camino, si yo troto, si yo nado. Pero pare. Levantar pesas hasta cierto nivel. De acuerdo a cada contexto individual. Una persona que nunca ha levantado pesas. No, pues que hay gente que ya no se puede ni agachar. No, claro, no, pues ya ese es otro problema. Ese ya es otro tema. No, Pero no la ponga- persona no que lo ponga a puede levantar hacer, pesas ahora que toda disciplina deportiva hoy sabe que tiene que alternarse con yo las le pesas. recomendaría a usted algo. Caminar. Caminar es actividad física, no es ejercicio. No. Si usted lo hace Está con cierta prisa, Sí, ya está empieza a bien, hacer ejercicio. claro, está bien, pero entre más edad tenemos, más necesidad tenemos de levantar pesas. Porque cuando yo camino, yo genero degradación de músculo, que es catabolismo. no quiero decir una barbaridad, pero usted acaba de darme pie para ello. Que entre más tengamos edad, más capacidad tenemos de levantar pesas. Señores, a esa edad se cae todo. Nos vamos por hoy. Ha sido una dicha tener a Víctor Manuel y yo creo que lo mejor es hacer un segundo programa con usted. Claro. Ya Paola le avisará. Ok, perfecto. Señores, nos vamos. Que tengan feliz tarde. Chao, chao. Oiga, este hombre-